Desde la clase anterior hemos venido hablando de esa Europa del siglo XVIII. Habíamos dicho de cómo la sociedad estamental europea estaba constituida en estos siglos. Y hablábamos de la conformación de esa sociedad estamental en el antiguo régimen, y esta se dividía en dos estamentos, el de los privilegiados y el de los no privilegiados. Y hablábamos de los estamentos privilegiados, que estaba conformado por la nobleza y por el clero. Y que entre los estamentos no privilegiados encontrábamos los burgueses y los campesinos y artesanos más pobres de esa Europa. Y también mirábamos un movimiento que era el movimiento de la Ilustración, que fue un movimiento del siglo XVIII predominante en esas sociedades de Europa y de América, en la cual se puso por encima al pensamiento, a las ideas, a la razón, y por eso fue llamado también el gobierno de las luces o el gobierno de la razón. En este mismo orden de ideas, después de haberse dado este movimiento de la Ilustración y estar en auge, aparece lo que es la enciclopedia. Y la enciclopedia fue una publicación realizada por Diderot y D'Alembert entre 1751 y 1772 y contó con 17 volúmenes y recibió los aportes de varios filósofos ilustrados. Esta enciclopedia se creó con el fin de recopilar los avances de ese entonces en materia de las matemáticas, de la física, de las ciencias naturales, la historia, la geografía, así como para promover aplicaciones técnicas que animaran a unos avances científicos y que ayudaran en la solución de problemas humanos que podrían existir en ese momento. En esta obra se evidenciaron diversas concepciones. Por ejemplo, se habló sobre el progreso humano. Algunos filósofos ilustrados se proclamaron ateos. Se defendió también o se patrocinó la monarquía parlamentaria y se impulsó la democracia directa y se consideró la propiedad privada como el origen de la desigualdad en las personas. Y Voltaire, que fue una de las personas que inicialmente ayudó o fue un defensor y difusor de la Ilustración, defendió el deísmo. Y ustedes se preguntarán, ¿qué es el deísmo? Entonces, el deísmo es un pensamiento en el cual se afirma que Dios existe, pero que no interviene en la existencia humana. Y fue una actitud religiosa típica de ese movimiento de la Ilustración. Y entonces se sostenía que la existencia de Dios puede ser probada únicamente basado en la explicación de la razón y el mundo puede ser descubierto solo a través de la observación y de la razón. Pero también podemos encontrar dentro de la enciclopedia otros puntos en común. Y es que a pesar de las diferencias manifestadas en ella, las críticas de sus autores se enfilaron contra la iglesia como una institución. Y ellos consideraron que la razón y la experimentación científica debían explicar el desenvolvimiento del mundo y no la fe religiosa, que era como se estaba explicando por ese tiempo en esa Europa. Con la crítica social y política que ejercieron contra los gobiernos y sociedades del antiguo régimen, aspiraban influir y convencer a gobernantes y gobernadores de la necesidad de un cambio en la mentalidad que ellos tenían. Más adelante, en esa segunda mitad del siglo XVIII, algunos países europeos fueron gobernados por reyes conocidos como déspotas ilustrados, quienes pretendieron fortalecer su poder frente a la nobleza, frente a la iglesia, frente a los gobiernos provinciales y algunas ciudades. Y además gobernaron bajo esa influencia de la Ilustración. Entre sus reformas más representativas estaban que había que tolerar la religión o la diversidad religiosa,
la disminución de la intromisión de la iglesia en los asuntos del Estado, y esto lo hacen porque entonces la iglesia tenía una participación muy amplia en los asuntos que el Estado pudiese realizar, la modernización de las grandes ciudades, los avances en las comunicaciones, el fomento a la industria, la disminución de la mendicidad al crear hospicios y casas de trabajo, la innovación en la educación de sus súbditos o las personas que estaban a cargo de ellos y la promoción de una investigación científica. Entonces, el despotismo, en conclusión, fue una forma de gobierno que algunos reyes adoptaron en esa Europa del siglo XVIII y ellos, a pesar de que tenían el poder absoluto, trataron de aplicar unas medidas que venían de la Ilustración, es decir, trataron de educar al pueblo. Algunos reyes déspotas ilustrados fueron José II de Austria. Él alivió algunas cargas de los siervos, le quitó poder y privilegios a la iglesia y a la nobleza y alentó al mejoramiento material de burgueses y artesanos, promoviendo también mucho la música y las artes. Tenemos también a Catalina II de Rusia, aunque ella hizo unas reformas muy importantes y se enorgullecía de ser una reina ilustrada, gobernó con el apoyo de la nobleza. Introdujo técnicas para el desarrollo de la industria y la agricultura. Federico II de Prusia codificó el derecho prusiano, promovió la colonización por parte de inmigrantes, aplicó el proteccionismo aduanero, promovió el desarrollo de la industria, la ciencia y la cultura y mantuvo el régimen de servidumbre para evitar afectar los intereses de la nobleza. Y por último, José I de Portugal, que contó con la asesoría del marqués de Pombal, uno de los hombres más influenciados por la Ilustración en su país, y expulsó a los jesuitas y él controló la educación. Por este mismo periodo, en estos cambios de pensamiento económico europeo del siglo XVIII, obedecieron el aumento del comercio entre las metrópolis europeas y sus colonias, la competencia entre ellas y algunas transformaciones tecnológicas experimentadas por sus sociedades. Y estos cambios se evidenciaron en unas ideas económicas, que es la fisiocracia y el liberalismo. Para los fisiócratas, la riqueza de un país debe sustentarse en el desarrollo de productos agrícolas, en ese caso de esa Europa como el azúcar, los cereales y el tabaco. Uno de los fisiócratas más conocidos fue el francés François Quesnay, que consideró que la riqueza de una nación era el producto del trabajo humano en la agricultura y no como lo planteaban algunas personas de esa Europa que afirmaban que dependía era de la acumulación de unos metales preciosos. Según este francés, los propietarios privados debían gozar de libertad para producir alimentos en sus tierras y plantaciones. Y él dijo una frase que fue muy célebre y dijo, dejar hacer, dejar pasar, que pregonaba el libre comercio. Pero entonces también había, por otra parte, la teoría del liberalismo económico. Y esa teoría lo que hizo fue complementar un poco a esa teoría de la fisiocracia. Y fue desarrollada por Adam Smith, Robert Malthus y David Ricardo. Ellos tres, unos economistas, concibieron la libertad como garantía de crecimiento económico. Es decir, que si las personas gozaban de libertad, podían trabajar en los oficios en los que se sintieran competentes, a gusto, a cambio de un salario. Y los bienes se comprarían y se venderían sin restricciones. Los individuos que estuvieran en la capacidad de hacerlo, entonces crearían industrias y podrían comerciar esos productos sin ninguna traba por parte del Estado. Entonces, para que recordemos un poco, esa Europa en el siglo XVIII experimentó unos cambios en lo social, en lo cultural y en lo económico. En lo social,
el ascenso de la burguesía y las clases medias, así como la defensa del principio de igualdad ante la ley. En lo cultural, gracias a ese movimiento de la Ilustración, se promulgó la importancia de la razón en oposición a la fe religiosa. Y esto influyó entonces en la aplicación de ese despotismo ilustrado por parte de algunos monarcas. Y en lo económico, el desarrollo de las ideas de la fisiocracia y del liberalismo económico, teniendo también presente esa frase, dejar hacer, dejar pensar, de la fisiocracia. Y del liberalismo, el poder gozar de la libertad para elegir el oficio en el cual yo me siento competente a cambio de un salario.